Dios les bendiga en esta hermosa hora. Tengan ustedes una bendecida mañana delante de la presencia del Señor. Estamos acá transmitiendo desde la Iglesia de Cristo de Benecer en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Para nosotros es una bendición estar martes a martes con ustedes para conversar acerca de la palabra del Señor y ministrarles una palabra que da vida conforme a las Escrituras de parte del Señor. Así que hoy tenemos preparado, Dios tiene preparado un programa, una palabra para que usted pueda recibirla en su corazón, pueda atesorarla y pueda aumentarse su fe mientras Él se acerca y viene por su amada iglesia. Amén, bendiciones a cada uno de ustedes, sean ustedes bienvenidos, le damos gracias al Señor por este día, gracias porque nos tiene aquí de pie, ¿verdad? Y porque pudimos abrir nuestros ojitos, pues hoy estamos aquí, como bien decía mi esposo, un martes más, compartiendo esa bendita palabra, conversando de la palabra del Señor, ¿verdad? Que es la que nos da esperanza, nos da vida, nos da fuerzas para poder continuar la carrera, amén. Aleluya. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Te parece si iniciamos? Claro que sí. Y entonces, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, el tema le hemos puesto lo nuevo de Dios. Porque Dios definitivamente quiere darle algo nuevo a su pueblo. Dice la Escritura que el mejor vino se sirve de último, ¿verdad? Y nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos y Dios ha derramado su mejor vino para en este momento. Y porque nuevas son sus misericordias, se ven cada mañana y Él cada día nos trae cosas nuevas también. Qué lindo eso, qué lindo eso. Entonces hoy reciba de parte de Dios usted ahí donde se encuentra una nueva misericordia de Dios para su vida, para que su corazón sea fortalecido, para que su corazón sea equipado. Entonces vamos a iniciar en esta hermosa mañana leyendo un pasaje de la Escritura que está en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 28, ¿verdad? Si me haces el favor de leerlo, por favor. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ok, entonces quiero señalar algo yo acá brevemente. Notemos de que el Señor nos habla acá a nosotros en la Escritura del nuevo pacto, ¿sí? Entonces, este nuevo pacto fue por cuando Él murió en la cruz del Calvario y a través de su sangre derramada estableció un nuevo pacto. Entonces, este nuevo pacto nosotros tenemos que conocerlo, porque este nuevo pacto es para la iglesia de Cristo, o sea, para usted, para mí y para ti, para nosotros en total, ¿verdad? Para todos. Y entonces leamos ahora un poquito más para poder entender este nuevo pacto, el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuánto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Sí, entonces vemos acá que este nuevo pacto es un mejor pacto, ¿sí? Establecido sobre mejores promesas. Entonces vemos acá que este nuevo pacto tiene mejores promesas, y entonces ahí vamos comprendiendo un poquito las Escrituras y nos vamos dando cuenta nosotros de que este nuevo pacto tiene mejores promesas, ¿verdad? Porque ahora es Dios el que va a prometer, y cuando Dios promete algo, lo cumple. Y aquí es donde nos vamos a ir introduciendo un poquito en el mensaje, en el tema. Y entonces ahora vamos a empezar a ver, con la ayuda del Señor, las promesas que Dios ha hecho y que ha cumplido a través de este nuevo pacto que es mejor, ¿verdad? Y entonces ahí va a ver que cuando vamos platicando el tema se va a dar cuenta que qué tremenda bendición. Entonces empecemos, leamos ahí el libro de los Hechos 13:23. Hechos 13:23, ajá. Dice: de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, y es Jesús, ¿verdad? Entonces, y Él es Jesús el Salvador. Exactamente. Entonces vemos aquí una descendencia, una promesa. Dios, veamos aquí, pues Dios ha dado una promesa, ¿sí? Entonces, la promesa que Dios ha dado es
a un Salvador para el mundo, ¿verdad? Y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que la primera promesa que Dios nos ha dado a usted y a mí se llama el Señor Jesucristo. Aleluya. Mira qué tremenda promesa esa, ¿verdad? Entonces el Señor lo prometió, porque dijo el Señor: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces la gran promesa que nosotros tenemos es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Sí, no, y mira, y tan lindo ese Señor, porque Él dio a su Hijo. Él dijo: yo voy a enviar a mi Hijo para que seamos salvos. Y Él lo prometió y lo envió. Y es por eso que nosotros también estamos aquí, porque es una nueva promesa que Él está dando, que a través del Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, nosotros vamos a poder llegar a obtener la salvación, que es a través de Él. Sí. Imagínate ese pacto tan hermoso de haber entregado lo más precioso, lo más valioso, que era su único Hijo, por amor a nosotros, para salvarnos. Tremendo, ¿verdad? Imagínense, como bien dice mi esposa, el Señor prometió dar a su Hijo. Y ahora analicemos algo. Primero le hizo cuerpo, ¿sí? El Señor se despojó de ser Dios, dice la Biblia en el libro de Filipenses. Tomó forma de hombre y tomó forma de siervo, o sea, de servidor. Vino aquí a la tierra a servir y no ser servido, y a morir en la muerte de cruz. Entonces imagínense, tremenda promesa que Dios nos dio por amor, para que nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, pudiéramos recibir las promesas de Dios para nuestras vidas. Y ahí es donde entran las promesas que Dios te ha dado a ti. ¿Qué promesas te ha dado Dios a ti? Dios te ha prometido a lo mejor una casa. Dios te ha prometido a lo mejor que va a salvar a tu cónyuge, a lo mejor que va a salvar a tu hijo, a lo mejor que vas a salir de ese problema que tanto te está angustiando. Entonces Dios, a través de la promesa cumplida llamada Señor Jesucristo, se abre una gama de promesas ya a nivel personal para ti y para mí, porque ahora estamos en un mejor pacto. Y ¿sabes qué es lo tremendo? Que cuando Dios promete algo, lo cumple. Así que si tú tienes una promesa de parte de Dios que todavía no se ha cumplido, hoy, con el entendimiento de la palabra, tú le puedes decir al Señor: Señor amado, Señor bendito, a través de la promesa cumplida llamada al Señor Jesucristo, tú abriste tu tesoro de promesas para que nosotros podamos recibirlas. Así, Señor, que con todo respeto y con todo amor, yo te pido, papito lindo, que cumplas tus promesas en mi vida, porque ahora ya te vas a acercar sabiendo que por medio de Cristo Jesús se pueden alcanzar todas esas promesas, ¿verdad? No, y qué hermoso, porque nosotros hemos alcanzado muchas promesas que Dios totalmente nos había dicho, ¿verdad? Sí, claro, y lo sí. hemos visto, los hemos palpado, porque Dios no se equivoca, y cuando Él promete algo, lo cumple, Sí. ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es ser pacientes y esperar en esa promesa bendita, porque si el Padre envió a su Hijo, Él va a cumplir también nuestras promesas, y va a cumplir también tus promesas, las que Dios te ha dado a tu vida. Claro, y nota algo. Por ejemplo, el Señor le dijo a aquella mujer Marta, cuando estaba Lázaro 4 días de muerto. Y entonces Marta se acercó y le dijo: Señor, ya mi hermano hiede. Y el Señor le dice: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? También dice la Escritura que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, él y toda su casa, porque eso es a través de las promesas de Dios. Eso es a través del cumplimiento de la promesa más hermosa que el Señor Jesucristo nos ha hecho. Así que una vez el Señor ha cumplido su promesa de enviar al Señor Jesucristo, ¿cómo no va a cumplir las demás promesas que nos ha dado a nosotros? Sí. ¿Verdad? Lo que pasa que a veces la incredulidad hace que nosotros también alarguemos que lleguen el cumplimiento de las promesas, porque Sí. no creemos. Exacto. Y somos muy impacientes, porque el ser humano de por sí quiere que sea rápido, Sí. que se vengan ya las promesas, pero el Señor sabe por qué se tarda, ¿verdad? Porque puede ser que está tratando nuestra paciencia, que confiemos en Él, que nos abandonemos en sus brazos, ¿verdad? Entonces,
Así que hoy en esta mañana te decimos que hay un nuevo pacto para ti, nuevas promesas, nuevas misericordias, nuevas bondades, nuevos regalos en Cristo Jesús. Entonces, por eso cuando tú, ahora tus promesas, tú que tienes promesas de parte de Dios, haz algo muy importante hoy. Hoy dile al Señor, Señor, esa promesa que tú me diste, ahora entiendo que la tengo que recibir en Cristo Jesús, porque era la promesa cumplida desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, sigamos avanzando. Veamos otra promesa hermosa que el Padre nos ha dado. Esa está en Lucas, el libro, leámosla por 24:49. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Ay, qué tremendo. Esta promesa se llama el bendito Señor Espíritu Santo, el Paracletos de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo, el otro consolador. Qué linda esa promesa. Y esa promesa está cumpliéndose todavía sobre esta tierra, porque esta promesa empezó a cumplirse en el libro de los Hechos capítulo 2 y sigue cumpliéndose porque todavía la iglesia de Cristo está vigente. Esto se llama el derramamiento del bendito Espíritu Santo. Solo que para poder recibir esta promesa del bendito Espíritu Santo, nosotros tenemos que permanecer. Mire qué lindo eso, ¿verdad? Tenemos que permanecer, tenemos que ser estables, ¿verdad? Tenemos que decirle al Señor, Señor, aquí estoy, dame de tu Espíritu Santo, porque la Biblia dice que todo aquel que quiera el Espíritu Santo y lo pida al Padre, el Padre lo va a dar. Y entonces aquí viene algo muy importante. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros, acá le voy a señalar, somos investidos con el poder de lo alto. Mire qué lindo esto, ¿verdad? Tenemos poder, por eso dice la Biblia, y recibiréis poder, ¿verdad? Cuando venga sobre vosotros el bendito Espíritu Santo. Entonces, ahora imagínate esto. Ahora, nosotros tenemos las promesas del Padre y con la llenura del Espíritu Santo, por favor, ¿cómo no las vamos a alcanzar, verdad? Si el Padre prometió al Señor Jesucristo y lo cumplió, si el Padre prometió al Espíritu Santo y lo cumplió, ¿cómo no va a darnos las demás promesas en Cristo Jesús, verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, no, y tenemos que, la clave es permanecer en el Señor. Sí. Y mientras permanecemos, debemos nosotros de pedirle al Señor que nos llene constantemente de su Espíritu Santo, que seamos renovados, llenos, que si tu vaso está algo vacío, pídele al Señor que te llene, y cada día con nuevas experiencias, nuevas bondades, nuevos regalos que Él tiene, nuevas misericordias que el Señor tiene para tu vida. Pero permanece, no dudes en que ¿será que sigo esperando mi promesa o mejor me hago para atrás? No, este no es el tiempo para retroceder, sino que para permanecer esperando al Señor y esperando la llenura de su Espíritu Santo. Sí, y recuerda que el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en nuestra vida, que se divide en muchas características. Por ejemplo, Él es el consolador, ¿sí? Segundo, es el que nos guía hacia toda verdad, el que nos enseña todas las cosas, el que nos redarguye, el que nos convence de pecado, justicia y de juicio, el que va a estar con nosotros para siempre. Entonces el Espíritu Santo te va a llenar de poder, vas a poder recibir los dones del Espíritu Santo, los 18 dones, vas a poder recibir los 12 frutos del Espíritu Santo. Y mira qué tremenda promesa de Dios, porque con la promesa de nuestro Señor Jesucristo obtenemos la salvación, y con la promesa del Espíritu Santo obtenemos la forma para heredar la salvación. Mira qué lindo es eso, qué lindo es eso. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo, hermano amado, si nosotros tenemos al Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo, las promesas a nivel personal que tú tienes, Dios las va a cumplir. ¿Por qué? Porque tú tienes a Cristo en tu corazón, porque estás lleno del Espíritu Santo. Entonces todas las promesas, como dice el Salmo 23, te van a seguir todos los días de tu vida, porque el Espíritu Santo te va a investir de poder de lo alto, del poder del Espíritu
Espíritu Santo para que tú puedas recibir todas las promesas, porque a lo mejor las promesas no se han cumplido porque tú no estás preparado para recibirlas, ¿verdad? A lo mejor tu carro que tanto anhelas no lo has podido recibir porque a lo mejor si lo tienes vas a dejar de ir a la iglesia, o a lo mejor la casa que tanto anhelas no estás preparada para recibirla porque va a llenar tu corazón y te vas a alejar de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos prepara a nosotros para recibir las promesas a nivel individual. Es por ello que tú y yo nos debemos de dejar llenar de esa presencia. Y como bien decía mi esposa, la clave es permanecer. Claro que sí, y mira lo que tú decías de los frutos, y nuestro apóstol ha estado hablando mucho de que debemos de dar fruto. Sí. ¿Y cómo podemos dar fruto? A través de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, el permanecer te va a ayudar a que tú seas lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, el Espíritu Santo te va a ayudar también a permanecer, pero también va a traer regalos que son los dones de la llenura del Espíritu, los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que tú, digamos, si tú no has podido dejar algo que has estado batallando con eso, a través del Espíritu Santo tú vas a poder vencer eso. Claro. Entonces tenemos que también poder fructificar, dar fruto. ¿Y cómo vamos a dar fruto? Siendo llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo y permanecer en él. Permanecer en él. Ahora, mira el siguiente versículo, qué hermoso lo que dice. En el libro de Hechos 2:39, mira para quién es esa promesa del Espíritu Santo. Leamos, por favor. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Ok, entonces esa promesa del Espíritu Santo, en primer lugar, es para ti que estás escuchando esta palabra en esta mañana. Segundo lugar, es para tus hijos. Así es. ¿Verdad? Amén. Y mira cómo Dios abre el panorama. Y para todos los que aún están lejos. Si tú tienes, déjame ver esta palabra de la siguiente manera: si tú tienes algún familiar que está lejos, si tú tienes algún ser querido que está lejos de Dios, Dios te da hoy una promesa, que la promesa del Espíritu Santo es para ellos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Es seguir orando por ese ser querido que está lejos de Dios, para que él pueda en un día recibir la promesa del Espíritu Santo. Pero ahora te quiero decir algo importante: si tú eres lleno del Espíritu Santo y oras por ese ser querido, tú vas a recibir esa promesa de verlo a él rendido a los pies de Cristo. Y mira lo que sigue diciendo: para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces, esto es algo muy importante, porque esta promesa, como Dios es un Padre, Dios da su promesa para todos nosotros. Entonces, mira, amado hermano, si Dios siendo tan bueno, si Dios siendo tan amoroso, que dio al Señor Jesucristo, dio al Espíritu Santo, hermano, por favor, como Dios no te va a dar tus promesas a ti. Pero yo te quiero cincelar esto en tu corazón en esta mañana. La clave para que tú recibas las promesas a nivel personal que tú tienes, que Dios te ha dado, es a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de la bendita llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a traer las promesas de Dios. Le va a decir al Padre: Señor, él o ella ya están listos para recibir la promesa, y la misma promesa va a venir sobre tu vida. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Ana anhelaba un hijo, pero no era el tiempo, porque Dios le tenía preparado al profeta Samuel, y ella, en la condición en la que estaba, no podía recibirlo hasta que ella se despojó, se vació de todas las cosas. Entonces vino la promesa de Dios. Ahora, ¿cómo nos vaciamos nosotros de las cosas malas que impiden que la promesa de Dios venga? A través del Señor Jesucristo, de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario y de la llenura del bendito Espíritu Santo. Qué tremendo eso, ¿verdad? Sí, es tremendo. Y fíjate que cuando ahorita decía que la salvación es para también los que están lejos,
Y yo lo puedo decir con certeza de que el Señor cumple sus promesas, porque cuando mi papá no quería absolutamente nada con el Señor, pero el Señor oía nuestras oraciones y el Señor llegó a la vida de mi papá. Y él lo pudo salvar, él pudo ser salvo. Hasta se bautizó y luego hasta partió, se bautizó, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si tuvo misericordia de mi papá, ¿cómo no va a tener también misericordia de tu esposo, de tus hijos o de tus padres, verdad? O de algún tu ser amado que está lejos, como dice aquí, aunque estén lejos, pero Dios los va a traer con lazos de amor. Así que no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Sí. Dios cumple sus promesas. Sí. Te lo podemos decir con toda seguridad, con toda certeza. ¿Sabes por qué? Porque aquí están nuestros 2 hijos también. Cuando ya no podía, ya cuando los médicos habían dicho de que no se podía, Dios dijo, sí se puede. Yo no he dicho la última palabra. Y nos envió, nos regaló a nuestros 2 hijos. Sí. Y así te puedo mencionar muchos milagros, muchas promesas que el Señor ha cumplido en nuestra vida. Y yo sé que faltan muchas por cumplir, pero aquí estamos esperándolas. Gloria al Señor. En Él y en el tiempo del Señor, pues Dios las va a cumplir. Y si no, pues siempre vamos a estar glorificando el nombre del Señor, y agradecidos. Lo que pasa es que mientras Dios cumple la promesa, está trabajando en uno. Pero está trabajando en uno para preparar el terreno para recibir la promesa. Sí, porque cuando tú vas a sembrar algo, va primero preparar la tierra, limpias y todo eso. Entonces el Señor envió a 2 preparadores por excelencia, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, a prepararnos a nosotros para recibir la promesa. Qué tremendo, ¿verdad? Qué glorioso es el Señor. Ahora, miremos otra promesa aquí en la Escritura. El libro de Hechos 7:17. ¿Qué dice? Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa de Dios, había confirmado a Abraham. El pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Mira qué tremendo esto, pues. A medida, voy a señalar aquí esta palabra, a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios le había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Ahora, la promesa que Dios le había dado a Abraham era que le iba a dar una tierra por heredad, que esa tierra mana leche y miel. Esa tierra se llama Canaán, ¿verdad? Es la tierra de la promesa, la tierra de la abundancia, la tierra de la libertad. Pero nota algo muy tremendo. A medida de que se acerca la promesa, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Entonces, ¿qué entiendo yo de este pasaje? Lo que entiendo es lo siguiente. Dios te ha dado una promesa. A medida de que se acerca el tiempo del cumplimiento de esa promesa, Dios quiere que tú crezcas y que tú te multipliques. Ahí, en donde estás, lo que estás haciendo, que lo hagas bien. Por ejemplo, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto y eran esclavos de Egipto, ¿verdad? Y vivían en una opresión tremenda. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, Señor bendito, crezcamos y nos multipliquemos para esperar el tiempo de la promesa, para esperar el tiempo en que se acerque esa promesa. Así que Dios me dice que te diga, dice el Señor, que el tiempo de mi promesa se está acercando a tu vida. Pero yo te digo, dice el Señor, es necesario que crezcas espiritualmente y es necesario que te multipliques. Quiere decir que des mucho fruto allí, en el lugar donde tú te encuentras, allí en la condición que tú te encuentras. Que si tú anhelas una casa grande, que te disfrutes esa casa pequeña que tú tienes, que te goces en ello. Que si tú anhelas, por ejemplo, un hijo, que tú te alegres cuando Dios también visite a otra persona y le dé otro, y que tú no sientas ni enojo, ni envidia, ni tristeza, ni nada. Que a medida de que tu promesa se acerque, tú puedas crecer y te puedas multiplicar, porque Dios a eso nos mandó acá. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Por favor, cuiden el huerto, ¿cómo se llama? Fructifiquen y multiplíquense, porque Dios es bueno, amados hermanos. Dios quiere que tú crezcas. No, y fíjate que el Señor nos
nos predestinó y nos diseñó a que podamos fructificar, Sí. a que seamos fructíferos, a que demos fruto abundante, porque en su palabra dice también que Él va a venir a ver si nosotros hemos dado fruto. Y tenemos que dar frutos dulces, agradables, para que Él venga y nos coma. Claro. Pero si Él se acerca a la viña y ve que hay frutos, pero son silvestres, lo que va a hacer es podar, ¿verdad? Claro, claro. Entonces pidámosle al Señor. Cortar. Cortar. Ajá. Ok, cortar. Y entonces pidámosle al Señor que a través del Espíritu Santo nosotros podamos dar fruto. Pero mientras que suceden esos frutos, permanezcamos en Él y esperemos confiadamente en su promesa. Sí. Porque va a llegar, vas a poder dar fruto. Sí. Y yo sé que desde ya tú ya estás dando fruto porque tú ya has visto que ha habido cambios en ti. Porque uno ve cuando dice uno, yo ya no soy así, o ya no digo esto, o ya no actúo de esta manera. Eso es dar fruto. ¿Por qué? Porque han habido cambios en ti. Y yo sé que el Señor va a permitir que tú puedas alcanzar todas las promesas que Él te va a dar. Amén. Solo te quiero que tú mires en la pantalla, cuando dice que el pueblo crecía y se multiplicaba, cuando hablamos de crecer, voy a poner acá, de crecer, estamos hablando en lo espiritual, obviamente, ¿verdad? En lo espiritual. Y entonces la Biblia describe que hay diferentes formas de crecer. Por ejemplo, es necesario crecer en fe, es necesario crecer en gracia, es necesario crecer en sabiduría, ¿verdad? Es necesario, pues el Señor crecía en estatura también, ¿verdad? En estatura, que dejemos de ser niños espirituales, ¿verdad? Es necesario que crezcamos en conocimiento. Mire qué lindo todo eso. Entonces, mientras tú crezcas espiritualmente, te vas a multiplicar. Y entonces Dios, al ver que tú creces y que tú te multiplicas, el tiempo de tu promesa se está acercando. Y entonces Dios, la promesa te va a encontrar crecido y multiplicado. Wow, tremendo, va, que el Y Señor entonces, nos ayude, ¿verdad? Y entonces va a añadir bendición hasta que sobreabunde de una manera muy poderosa, ¿verdad? Así que pidamos al Señor crecer, pero espiritualmente, ¿verdad? Sí. Para que todo lo que tú mencionaste ahí Sí. se haga vida en uno. Sí, porque mira, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿me entendés? Claro. ¿Y qué otra cosa pusiste tú ahí? Sabiduría. Sabiduría. Tenemos que tener sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Claro. Conocimiento, conocer Claro. la palabra del Señor, Sí. porque la palabra es la que nos va a sostener en medio de la prueba. Sí. ¿Y qué otra cosa pusiste ahí? Gracia. La gracia es tan importante. Conocimiento, porque la gracia te va a ayudar no solo a hallar gracia delante del Señor, sino que a hallar gracia delante de los que te rodean, ¿verdad? Para cuando tú vayas a pedir un trabajo, el Señor ponga gracia sobre tu rostro y se puedan abrir esas puertas laborales. Entonces es tan importante que crezcamos espiritualmente hablando y que dejemos de estar actuando como niños inmaduros, ¿verdad? Que yo quiero esto, yo quiero, y hasta que me lo den, y tal vez y no es así, ¿verdad? Sí. Entonces, a seguir adelante, a seguir creciendo en fe y en todo lo que mencionamos ahí. Sí, solo te voy a dejar un rema que Dios me dio a mí, ya para salir de este segmento y entrar a otro. Dios concede los deseos del corazón de las personas que se deleitan en Jehová. Deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos, los deseos de tu corazón. Dios no concede caprichos, Dios no concede berrinches, Dios concede deseos del corazón. Así que no le hagamos un capricho al Señor, no le hagamos un enojo al Señor, no. Simple y sencillamente deleitémonos en Él, crezcamos, multiplicámonos y la promesa va a llegar. Porque si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Amén. Amén. Miremos otra parte aquí, en Hechos 13:32. ¿Qué dice Hechos 13:32? Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido, y a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Sí. Mire, aquí vemos otra promesa. Mire lo que dice aquí. Dios ha hecho una promesa y Dios, dice aquí la Escritura, que la ha cumplido. ¿Cómo la cumplió el Señor? Al resucitar al Señor Jesucristo. ¿Sabes cuál es la otra promesa que el Señor ha dado? La resurrección de entre los muertos.
Qué tremendo es eso hoy, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Amén. Así que si tú tienes un familiar, un ser muy amado que ya partió, tú tienes que tener la convicción de que Dios ha prometido algo que se llama la resurrección de los muertos, algo que era imposible. Pero ¿sabes por qué fue posible? Porque Dios cumplió su promesa de enviar al Señor Jesucristo a morir y a resucitar. Y entonces esa promesa está vigente. La Biblia dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la Biblia dice que el que cree en mí va a tener vida eterna y yo lo voy a resucitar. Entonces nosotros tenemos una promesa de vida eterna. Si el Señor decide venir en 50 años después del 2024, en el 2074, y cualquiera de los dos ya partió con el Señor, pues no hay problema, porque nos vamos a dormir con una esperanza de la resurrección de los muertos. Así que, ¿por qué Dios dio esta promesa de la resurrección? Para consolar tu corazón. Si tú estás sufriendo por un ser querido que se fue, mira, si tú perdiste a un hijo, si tú perdiste a tu cónyuge, perdiste a tus padres, y el dolor ha embargado tu corazón de una tristeza muy grande, yo te vengo a decir una palabra que hoy te tiene que dar vida de parte del Señor. Dios te da una promesa, y esa promesa se llama la resurrección de los muertos. Que Dios la va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Así que solo cree en el Señor y Él lo hará. No, fíjate que ahorita el Señor ponía en mi corazón de que muchos cristianos están muertos espiritualmente hablando de sus delitos y pecados. Sí. Y hoy el Señor quiere que tú resucites a novedad de vida, que Tremendo. tú vuelvas, ya, porque no puedes, el Señor te escogió para darte vida y vida en abundancia, y no puedes estar muerto espiritualmente, tienes que levantarte. Y si tú te sientes como ese valle de huesos secos, hoy el Señor quiere darte ese soplo, esa vida, para que tú cobre ánimo y para que tú vuelvas a retomar los caminos del Señor. Y ese es otro beneficio que el Señor nos da, ¿verdad? Que si estamos muertos espiritualmente, hoy el Señor quiere resucitarte. Sí, ahora agarra esa promesa que está diciendo mi esposa. Agárrala tú, que tienes hijos que no han aceptado a Cristo. Agarra esa promesa tú, que tienes un cónyuge que no ha aceptado a Cristo. Agarra esa promesa tú, que tienes padres que no han aceptado a Cristo. Agarra esa promesa en el nombre de Jesús y dile: Señor, tú has prometido que ibas a resucitar a los muertos, y tu palabra dice que hay muchos que están muertos en sus delitos y pecados. Señor, pongo delante de ti a mi padre, a mi madre, pongo delante de ti a mi cónyuge, pongo delante de ti a mis hijos. Por favor, Señor, resucítalos en el nombre de Jesús, que ellos puedan despertar a novedad de vida. Hoy Dios te da esa promesa para ti, amado hermano, amada hermana. Dios te está dando esa promesa. ¿Sabes cómo? Como que si tú pones tu mano acá y Dios está depositando una promesa ahí para que tú la guardes y la atesores en tu corazón. Aleluya. No, fíjate que ayer hablaba con una hermana, ella preocupada por sus hijos porque no quieren nada con Dios, ¿verdad? Y yo le decía: mira, hermana, a mí esa mujer Rispa me inspira tanto, porque ella ya tenía a sus hijos muertos, pero ella no permitió que ninguna ave se los comiera. Entonces yo le decía: hermana, usted todavía tiene vivo a sus hijos, y yo sé que Dios los va a traer a sus pies, así que, pero tiene que usted levantarse en oración y clamar por ellos. Y así hoy mismo te digo a ti también, si tú tienes hijos, como decía mi esposo, dobla tus rodillas, porque esa batalla se gana orando, intercediendo por nuestros hijos, para arrebatarlos de las garras del enemigo. Aleluya. Ahora, Amén. Recibe otro tip que te vamos a dar para obtener la promesa. Este tip es muy importante, presta atención. Efesios 6:2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Porque la Biblia dice que el que honre padre y madre le va a ir bien y sus días van a ser alargados. ¿Quieres tú recibir las promesas? Tú ya recibiste promesa de parte de Dios. ¿Tú quieres que se cumplan esas promesas? Voltea a ver a tus papás, voltea a ver a tu papá, voltea a ver a tu mamá, y entonces atiéndelos, ayúdalos conforme tus posibilidades, conforme tú puedas hacerlo. No te olvides de tus papás.
llámalos, está al pendiente de ellos, mándales un mensaje, cómo están, ¿verdad? Y si los tienes cerca, llévales algo significativo, ¿verdad? Porque ese es un mandamiento que tiene promesa, y la promesa es que te vaya bien y que tengas largura de días. Entonces, si tú quieres recibir las promesas, siembra. Te voy a dar una buena tierra, tus padres. Y si tú no creciste con tu papá o con tu mamá y estás distanciado con ellos, estás peleado con ellos, tal vez ellos te fallaron, tal vez ellos te abandonaron, tal vez ellos te maltrataron, tal vez ellos te maldijeron en ignorancia, dice el Señor que te vuelvas a tus padres, perdónales, ámales, búscales. Y si no te reciben, no le hace. Tú sigue buscándoles. Tú bendice a tus padres, y Él va a hacer la obra de Dios en tu vida. Amén, qué hermoso. Aleluya. Qué hermoso. Y ya para finalizar, vamos a leer 2 versos para ya cerrar el programa. Leamos Romanos 4:20, por favor. Y ya cerramos con este y el otro. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó en incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ok, no titubees en la palabra, no, de la promesa de Dios. Así es. No titubees, no dudes. No dudemos. Porque si Él dio al Señor Jesucristo y dio al Espíritu Santo, Él va a cumplir las promesas. No, aférrate al Espíritu Santo, aférrate a nuestro Señor Jesucristo, y tu promesa vendrá en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y queremos cerrar con esta extraordinaria promesa que aún estamos esperando y que también se va a cumplir. Leámoslo. Hebreos 10:37. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Espéralo. Amén. Porque Él va a venir. Amén. Y no va a tardar. Entonces yo te quiero decir algo hoy de parte de Dios para finalizar. Dios ha dado promesa, y cuando Dios da promesa las cumple. Prometió al Señor, lo cumplió. Prometió al Espíritu Santo y lo está cumpliendo. Prometió al Señor que iba a venir, y va a venir y no va a tardar. Así que espera en Él y Él hará. Crece, multiplícate, y la promesa llegará a tu vida. Deseo que la paz de Dios llegue a tu corazón, que la paz de Dios llegue a tus pensamientos, que se reprenda toda ansiedad, toda angustia, toda depresión, toda tristeza, toda melancolía, todo sufrimiento de tu vida, porque no has recibido aún la promesa. Pero que venga el consuelo de Dios para que seas fortalecido y que puedas comprender que es parte del proceso para que tú puedas ser libre y recibir la promesa de parte de Dios. Así es, y si tú que nos estás escuchando aún no le has entregado tu corazón al Señor, este es un buen momento para que tú vayas delante de Él y que le digas: Señor, te entrego mi corazón. Yo quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, y yo te quiero reconocer como mi Padre. Y si tú te alejaste, también este es un tiempo para que tú reconcilies con el Señor. Su venida está pronta, y tenemos nosotros que estar firmes, tenemos que estar esperando en Él, en las promesas, y tenemos que limpiarnos cada día más. Así que examina tu corazón. Yo siempre digo, examinemos nuestro corazón, ¿verdad? Y pongámonos a cuentas y esperemos confiadamente en las promesas del Señor, porque el Señor las va a cumplir uno a uno, pero tú tienes que permanecer en Él, confiar en Él, y hoy que tu fe sea aumentada para que las promesas que aún no has visto, tú las puedas ver en el tiempo del Señor, y que tu fe sea aumentada, y desde ya reprendemos toda incredulidad. Te Amén. bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Si una última invitación, si no tienes dónde congregarte, te invitamos acá con nosotros a Iglesia Cristo de Benecer, aquí en la ciudad de Hermosillo. Estamos ubicados en la avenida 56, calle I, calle J, en la colonia Arcoiris. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que esta palabra quede sembrada en tu corazón y produzca fruto al 100 por 1. Bendiciones. Amén. Bendiciones.